Mi nombre es Adrián Torres. Soy climatólogo y creo en la ciencia. O al menos, lo hacía, hasta aquel viaje. Todo comenzó con un informe inquietante. La Amazonía mostraba alteraciones térmicas imposibles, zonas donde la temperatura subía y bajaba en segundos, como si el clima respirara. Me enviaron con un pequeño equipo, pero algo me decía que este viaje no era como los demás. Mientras el helicóptero se internaba en la selva, la radio empezó a emitir estática, y entre el ruido, juraría haber escuchado un susurro que me llamaba por mi nombre. En ese momento, vi algo moverse entre los árboles, y su sombra no parecía humana. Al aterrizar, el calor nos golpeó como una muralla. La humedad era tan espesa que costaba respirar. Cada paso levantaba un coro de hojas secas, ramas quebrándose, y ese zumbido constante, insectos, miles de ellos. Pero lo que más me inquietaba, era el silencio entre los sonidos. Era como si la selva esperara algo. Encontramos marcas en los árboles, símbolos tallados, antiguos. Selene, nuestra bióloga, dijo que no eran de ninguna tribu conocida. Yo sentía que nos observaban. Entonces, escuchamos un grito, humano, pero distorsionado, como si viniera de dos lugares al mismo tiempo. Corrimos hacia el origen del grito, pero cuanto más avanzábamos, más parecía alejarse. El aire cambió, se volvió frío de repente, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible. Y entonces lo vimos, o creímos verlo. Una silueta alta, sin rostro, moviéndose con una fluidez imposible. Javier juró que estaba a 5 metros, pero Elena decía que lo vio a 50. El espacio no tenía sentido. Y entonces, la selva entera dejó de sonar. He trabajado en lugares remotos, pero jamás había sentido un silencio así. Ni insectos, ni viento, ni hojas cayendo. Nada. Solo nuestros propios latidos. Selene temblaba, y yo escuché algo dentro de mi cabeza. No eran palabras. Era una advertencia. Y supe que venía de él. El Tunche, aunque todavía no sabía su nombre. Cuando volví en mí, Selene ya no estaba. Grité su nombre hasta quedarme sin aire. Elena y Javier corrían en direcciones opuestas. No había huellas, no había rastro, pero sí había algo nuevo. Los árboles parecían más altos, las raíces más gruesas, como si hubiéramos pasado años ahí. Revisé mi reloj, y marcaba una fecha diferente. 3 meses después. El tiempo estaba roto. Y en ese instante, escuché la voz de Selene, detrás de mí. Giré, y ahí estaba. Selene. O algo que se parecía a ella. Tenía los ojos vacíos, como si mirara a través de mí. Me habló, pero sus labios no se movían. Adrián, él viene. Y entonces desapareció, como si se deshiciera en humo. Caí de rodillas. No entendía nada, y el bosque comenzó a girar. Y en medio de ese vértigo, lo vi. No hay forma de describirlo, y al mismo tiempo, puedo verlo cada vez que cierro los ojos. Alto, delgado, hecho de sombras que se retuercen. No caminaba, flotaba. Su rostro cambiaba cada segundo, anciano, niño, mujer, hombre, hasta que finalmente, adoptó el mío. Me habló con mi propia voz. No deberías estar aquí. Y todo se volvió negro. Desperté, pero no en la selva. Estaba en un claro iluminado por una luna enorme, pero el cielo no era el nuestro. No había estrellas, solo una espiral de luz que parecía respirar. Podía ver a mi equipo, congelados en el tiempo, como estatuas. Quise moverme, pero algo me mantenía atado. El Tunche apareció a mi lado. Y me mostró el final del mundo. Solo me dio una opción, y yo la acepté. No sé si fue por miedo o desesperación. Él me ofreció devolverme, pero con un precio. Serás mis ojos, dijo. Y en ese instante, sentí que algo entraba en mí. Una presencia, fría, antigua, infinita. Cuando parpadeé, estaba otra vez en el helicóptero, justo antes de aterrizar. Pero había un detalle. Selene, Javier y Elena no me reconocían.
Y en mis manos, aún tenía los símbolos tallados de los árboles. No sé si sigo siendo yo. A veces, en el reflejo del agua, veo su rostro. Y de noche, cuando cierro los ojos, escucho su voz repitiendo. Aún no has terminado. Volví con pruebas, con datos, pero también con algo más. Algo que me acompaña, siempre. Y ahora, las distorsiones climáticas están apareciendo en todo el planeta. El Tunche ya no está en la selva. Si no quieres perderte de más historias como esta, suscríbete y activa la campanita.